porque esta es una clave muy importante para que tú puedas hacer cambios en tu vida. Si tú estás manifestando algo, si tú quieres hacer nuevos hábitos, bueno, esta es una de las claves principales que siempre tienes que tomar en cuenta para hacer esos cambios, porque por mucho que tú repitas frente al espejo cosas que tú quieres reprogramar, por mucho que tú estés meditando, por mucho que tú estés visualizando, si no vas al fondo, si no vas a la raíz, entonces nada de eso va a hacer cambios en tu vida. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Akasha Mente y Alma, el canal donde hablamos de nuestro ser y su esencia desde la conciencia y la energía para tener una espiritualidad más aplicable en tu día a día. Mi nombre es Alejandra y yo soy tarotista, reikista, lectora de registros akáshicos y numeróloga, y el día de hoy te voy a hablar de un tema que seguro estoy que lo has escuchado mucho, pero que pocas veces te han dicho cómo puedes cambiarlo, cómo puedes usarlo a tu favor, y porque esa es una clave para que tengas la vida que tanto sueñas. Comenzamos. Pero antes de comenzar, también te quiero recordar que me puedes encontrar en Instagram como Akasha Mente y Alma. En esta cuenta yo comparto otros datos, otra información, otros tips que estoy segura que te pueden ayudar mucho en tu día a día. También, si tú estás interesado en una sesión 1 a 1, ya sea para Reiki, para canalización de los mensajes de tus ángeles, para numerología o para tarot, en Instagram tú me puedes mandar un mensaje en privado, o también ahí se encuentra el link para el número de WhatsApp en donde tú puedes enviar ese mensaje y yo te voy a dar más información con todos los detalles. Y comenzando con el tema del día de hoy, la verdad es que me da mucho gusto hablar de este tema porque esta es una clave muy importante para que tú puedas hacer cambios en tu vida. Si tú estás manifestando algo, si tú quieres hacer nuevos hábitos, bueno, esta es una de las claves principales que siempre tienes que tomar en cuenta para hacer esos cambios, porque por mucho que tú repitas frente al espejo cosas que tú quieres reprogramar, por mucho que tú estés meditando, por mucho que tú estés visualizando, si no vas al fondo, si no vas a la raíz, entonces nada de eso va a hacer cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque sigues arraigado a lo antiguo. Y el tema del que te voy a hablar es las creencias limitantes. Yo estoy segura que este concepto, esta definición, la has escuchado ya sea en las diferentes redes sociales, a lo mejor en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, también que a lo mejor en los buscadores, si tú le pones creencia limitante y te dicen que es una creencia, pero yo también estoy segura que muy pocas veces a ti te han explicado qué es una creencia, cómo se forma una creencia, por qué tenemos estas creencias limitantes y, lo más relevante, cómo cambiarlas para usarlas a tu favor. Pues en este video te voy a dar todos esos detalles para que esos cambios que tanto anhelas en tu vida realmente sucedan. Pero partamos primero de qué es una creencia. Bueno, una creencia es un estado mental. Este estado mental que tú tienes como creencia es algo que tú crees como una verdad absoluta. Aunque no tengas evidencia de ello, aunque no lo hayas comprobado, tú tienes esta creencia. ¿Por qué? Porque crea una percepción de tu realidad. Entonces, esta creencia está muy arraigada en ti, en tu subconsciente, en el famoso asistente, o en tu inconsciente, que es esta otra mente que tú tienes, y de una u otra forma estas creencias te hacen tener actitudes, y estas actitudes te hacen actuar y sentir de cierta forma, y por eso tú percibes la vida de cierta forma. ¿Y cómo se crea una creencia? Bueno, cuando tú tienes una serie de pensamientos o de sentimientos que constantemente se están repitiendo, empiezas a formar lo que son actitudes. ¿Por qué? Porque lo haces de forma inconsciente, no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero lo haces ya como un hábito, una actitud. Cuando tú repites por largo periodo estas actitudes, entonces que generan una creencia. Entonces esta creencia lo que te hace hacer es que te está condicionando para que tú pienses y sientas de determinada forma. Cuando tienes esta serie de pensamientos y sentimientos una y otra vez, tú sigues reforzando de forma inconsciente estas creencias. Como te decía, muchas veces nosotros no cuestionamos sobre lo que creemos. ¿Por qué? Porque pensamos que es una verdad. Si vimos que a lo mejor le pasó algo a tu abuelo, a tu madre, a tu padre, entonces tú ya empiezas a asumir que esa circunstancia o esa situación es una verdad. Aunque a ti no te haya ocurrido, aunque tú no lo hayas vivido, entonces ¿qué haces? Lo empiezas a adoptar
adoptar como una creencia. Por ejemplo, si ella se enfermó porque a lo mejor no se puso el suéter al salir, entonces tú empiezas a decir, como ella se enfermó fue el suéter, entonces yo tengo la creencia de que tengo que usar un suéter antes de salir porque si no me puedo enfermar. Aunque a lo mejor la enfermedad le haya venido por otra circunstancia, porque tú no lo puedes comprobar, en ti ya se creó esa creencia. Y si tú la sigues repitiendo una y otra vez, la sigues pensando y le sigue generando una emoción, bueno, esa es una actitud, es un hábito que se sigue arraigando en ti de una forma inconsciente y permanente. Este conjunto de creencias que tú tienes forman lo que es la percepción de tu vida. ¿Por qué? Porque esto significa que tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes y tus creencias las has sostenido durante mucho tiempo y entonces tu realidad externa, las cosas que te pasan, situaciones o todo lo que hay en tu mundo exterior es un reflejo de esa percepción. Porque recuerda, tú y yo podemos estar viendo el mismo árbol, pero no eso quiere decir que tengamos la misma percepción de ese árbol. ¿Por qué? Porque yo tengo unas creencias y tú tienes otro. Por eso tu percepción de la vida está muy arraigada sobre las creencias que tengas de ti mismo y de tu circunstancia. Ahora bien, ¿qué es una creencia limitante? Si ya definimos lo que es una creencia, ya vimos cómo se construye una creencia, bueno, lo que hace estas creencias limitantes, como su nombre lo dice, es que te limitan. Son pensamientos y sentimientos negativos que afectan tu rendimiento en tu día a día. Por ejemplo, tú a lo mejor estás en un examen, te has estudiado, le has echado muchas ganas, pero de repente te llega esto de, no, es que tú no eres bueno en matemáticas, no, es que tú siempre repruebas matemáticas, no, es que esta materia es muy difícil. Esas son creencias y entonces esas creencias empiezan a limitarte de un posible éxito, porque ¿quién no te dice que a lo mejor este examen sí lo pasas? ¿O quién no te dice que las matemáticas en sí son fáciles? Pero tu percepción de tu realidad te está diciendo que las matemáticas son difíciles y que te tienes que esforzar y luchar y padecerla y sufrirla. Entonces tú ya te estás moldeando a que las circunstancias de tu vida sean difíciles. Un punto principal que hay que considerar de las creencias limitantes es que realmente generan muchos cambios negativos en ti. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones tú quieres iniciar un proyecto nuevo, tú quieres tener aspiraciones nuevas, nuevos logros, pero como esta vocecita interna, esta vocecita mental, que este diálogo que nadie escucha más que tú, te sigue reforzando esas creencias, entonces no das el paso, no haces los cambios, no haces nuevos hábitos, no te aventuras a nuevas experiencias, porque de una u otra forma esta creencia en la que a lo mejor tuviste que a alguien le fue mal, que a lo mejor alguien no fue tan exitoso o que a alguien le costó mucho trabajo tener lo que tiene, entonces tú ni siquiera lo quieres intentar. Entonces este tipo de creencias a veces no somos conscientes de ellas porque, como te digo, es algo que tú aprendiste desde hace muchos años y como tú lo sigues repitiendo, tú lo ves de forma natural. Pero ¿qué pasaría si tú empiezas a cuestionar esas creencias? Si te pones en este mood de ¿realmente pienso esto? ¿Realmente creo esto? ¿Realmente esto es verdad? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué creo esto? Cuando tú empiezas a hacer ese autoanálisis, estoy segura que te vas a empezar a dar cuenta que muchas de estas creencias ni siquiera tienen un sustento, no son reales o que si pasaron, bueno, se debió a varias circunstancias, pero no a esa creencia que tú tenías sobre esa situación. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque tienes que entender todo lo que hay detrás de tu vida, de tu percepción, de tus pensamientos y tus sentimientos. Si tú estás en este proceso de que quieres hacer cambios en tu vida o de que quieres manifestar algo, de que quieres crear nuevos hábitos, bueno, tus creencias pueden ser ese motor o esa ancla para que avances o retrocedas. Entonces, muchas de las creencias, como te decía, no somos conscientes de ellas porque están muy arraigadas en nuestro subconsciente, en el famoso asistente del que te he hablado, y entonces tú ya lo haces de forma natural, de forma inconsciente te sale actuar, pensar y sentir, pero lo que tú no estás percibiendo es que esas acciones muchas veces en lugar de darte un plus, lo único que hacen es como restarte, lo único que hacen es que te están deteniendo. Entonces, por mucho que tú estés frente al espejo diciendo tus afirmaciones positivas, por mucho que tú estés meditando, por mucho que tú estés escribiendo para decretar, si tú no detectas esas creencias limitantes, entonces nada de eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú ya estás condicionado a pensar y a sentir de cierta forma.
Es como si tuviéramos la analogía de la construcción de una casa. Tus creencias limitantes son tu base, es todo el cimiento de la casa. Si tú no tienes tus cimientos bien detectados, bien trabajados, ¿qué crees que le va a pasar al resto de la casa? Pues se va a caer. El resto de la casa, el techo, las habitaciones, velo como estas afirmaciones, los decretos, estos nuevos hábitos que tú quieres. Si tú no los tienes bien sustentado con tu base, que son tus creencias, todo eso se va a desboronar. Por eso es muy importante que vayas a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Tú mismo eres esa raíz, no todo lo que está fuera de ti, no, eres tú. Entonces tú tienes que ser autoobservador para realmente empezar a cuestionar qué creencias tengo sobre el tema del amor, del dinero, de la salud, del bienestar, de todas estas cosas que tú quieres tener en tu vida o que quieres cambiar. Ahí es donde te tienes que empezar a hacer las preguntas correctas. Para este punto me preguntarás, óyale, pero ¿cómo puedo detectar esas ideas limitantes? ¿Cómo sé cuáles son esas ideas limitantes? Bueno, en este video también te voy a dar esos tips para que las puedas detectar, para que las puedas transformar y ahora sí tengas tu base bien fuerte y puedas hacer todos esos cambios que tanto anhelas. Y el primer punto es decisión. A veces nosotros sí queremos hacer esos cambios, sí queremos tener cosas nuevas, pero no tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque como te decía, estas creencias te han hecho pensar y creer de cierta forma. Y como eso te ha funcionado por estos años, entonces tú dices, bueno, esto está bien, esto me funciona, aunque esté incómodo, aunque no me dé lo que quiera, aunque yo sé que me está haciendo mal, pero yo lo sigo haciendo. Entonces, primero es la decisión. Si tú tomas una decisión firme de que realmente quieres hacer cambios, de que realmente quieres tener una mejor versión tuya, bueno, entonces este primer paso que vas a dar tiene que ser el más importante porque de ahí se deriva el resto de los tips. El segundo es hacerte consciente de lo que estás pensando. Como yo te decía, hay una conversación interna que estás teniendo todo el día, todos los 365 días del año y ahí nadie te está escuchando. Estos pensamientos, estas afirmaciones, estas cosas que tú te dices día con día, es algo que tú has interiorizado. ¿Por qué? Porque está basado en tus creencias, en tus percepciones, en tus hábitos, en tus actitudes. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionarlas, a observarlas, te vas a dar cuenta que muchas veces reaccionas de una forma negativa porque ya estás pensando negativo. Por ejemplo, si alguien te dijera, oye, Pedrito, ¿te gustaría participar en este proyecto? Y tú internamente, no nos va a salir, no somos tan buenos, ¿qué tal si este proyecto lo fallamos? Aunque tú a lo mejor dices, sí, te quiere emocionar, pero tú ya te frenaste, tú ya dijiste que no, porque ya empezó todas estas ideas limitantes de que no tienes la capacidad. Entonces ahí tienes que ser bien observador de lo que estás pensando, porque muchas de esas ideas, de esas creencias no son benéficas y lo único que te está generando es que te estanques, que no avances, que no cambies y que no tengas los resultados que tanto estás buscando. El tercer punto es preguntarte, ¿qué ideas tengo acerca de mí y de mi vida? ¿Cuál es la percepción que tengo de mí y de mi vida? A veces no somos conscientes realmente de lo que pensamos de nosotros mismos porque estamos basados en lo que la gente, en lo que el exterior nos dice sobre eso y entonces no los creemos. A lo mejor una vez te enojaste, dos veces te enojaste y ya te dijeron que eras muy enojón, pero realmente no eres así, realmente no eres enojón, pero tú ya adoptaste esa creencia de que sí, eres el enojón del equipo y entonces siempre vas a estar enojado. ¿Por qué aceptas algo que no es? O, por ejemplo, que te digan que las cosas que las puedes obtener tienen que ser difíciles, que tienes que esforzarte y batallarlas mucho. Bueno, a lo mejor es la percepción de otra persona porque así le pasó, pero su percepción, su realidad no es la mía. ¿Por qué no te has dado cuenta que a lo mejor a ti las cosas te han llegado más fáciles, que no las has batallado? Y dices, oye, ¿por qué entonces tendría que ver su percepción como la mía? Cuando tú empiezas a hacer este tipo de preguntas, te vas a dar cuenta que muchas de esas creencias o percepciones las has ido adoptando. ¿Por qué? Porque tu mente consciente ha estado observando a través de estos sentidos, de todos tus sentidos, y las ha adquirido como propias. Y como tú lo repites constantemente, bueno, lo has adoptado como tuyo. Pero si empiezas a observarte
Si empiezas a preguntarte realmente cuál es el concepto que tengo de mí, cuál es el concepto que tengo de mi vida, desde ahí ya estás haciendo un paso más. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de realmente quién eres. El cuarto punto es preguntarte si estas son realmente verdaderas o las has imaginado. Como te decía al inicio, a veces nosotros podemos ver que a lo mejor a la abuelita, al papá, la mamá, los amigos les pasó una situación y como tú viste que les pasó, entonces tú ya la adquiriste como una creencia, aunque ni la hayas comprobado, a lo mejor fue por otra circunstancia, no tenía nada que ver con lo que tú creías, pero tú ya la adoptaste, tú ya te casaste con esa idea y entonces ¿qué creíste? Que sí lo era, aunque a lo mejor ni siquiera existía esa creencia. Por eso te digo, es importante que descubras si son verdaderas o si son imaginadas. Ahora, si son verdaderas, esto no quiere decir que no las puedas cambiar o que tengas que estar amarrado a ellas de por vida. Si tú ya viste que estas creencias no te han beneficiado en nada, no te han ayudado a hacer estos cambios, ¿por qué tendrías que estar amarrado a estas ideas? El hecho de que existan estas ideas, estas creencias, no quiere decir que no tengas la capacidad de hacer los cambios. El quinto punto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que reconocerlas. A veces nosotros no reconocemos esas ideas o no creemos que sean como ideas limitantes porque, como te decía, te han funcionado durante mucho tiempo. Entonces, tú no crees que esa idea o ese pensamiento negativo sea el responsable de que las cosas no te salgan como tú quisieras. Entonces, tienes que reconocerlas. Si tú, por ejemplo, quieres hacer cambios en tu estado financiero, quieres tener más dinero, manifestar dinero, pero tú tienes la creencia de que el dinero es para las personas que son avaras, ¿por qué pensarías eso? Que el dinero es muy difícil de obtener. ¿Por qué crees eso? A lo mejor tuviste que papá y mamá, cuando tú eras niño, batallaban mucho para tener el dinero, pero el que ellos hayan vivido esa experiencia no quiere decir que sea tuya. ¿Quién no te dice que en esta experiencia tú la puedes tener más fácil? Entonces, ¿por qué sigues creyendo que es difícil? A lo mejor tú escuchabas la expresión que dicen, es que el dinero se va volando. ¿Por qué escuchabas esa expresión? A lo mejor es un viejo refrán. Bueno, el que sea un viejo refrán no quiere decir que sea algo verdadero, que sea algo con lo que te identificas. Entonces, por eso es muy importante que las reconozcas. Cuando tú las reconoces, entonces te das cuenta que esas creencias no van contigo, que realmente no resuenan contigo y ¿qué haces? Las empiezas a desechar. El sexto paso es aceptar que se puedan cambiar. ¿Cuántas veces no has escuchado que hay gente que dice, no, es que si yo soy, yo ya no voy a cambiar? No, es que yo ya estoy grande, yo ya no lo voy a hacer diferente. No, todo se puede hacer diferente. ¿Por qué te sigues casando con algo que realmente no te funciona? Entonces, cuando tú aceptes que esto sí se puede cambiar, que esto que tú tienes o que tú crees realmente sí se puede cuestionar, sí se puede hacer diferente, ahí también ya estás dando otro paso. ¿Por qué? Porque estás abierto a que eso sí se modifique, a que esas nuevas ideas, esas nuevas creencias sí lleguen a ti. Pero si tú estás con esta actitud de totalmente cerrado, de que no, yo ya soy así y pues que me acepten como soy, yo ya no voy a cambiar, yo ya estoy muy grande para hacerlo, bueno, lo único que estás haciendo es reafirmar esa creencia de que es difícil, de que no puedes, de que no lograrás aquello que te propones y bueno, el círculo de estas creencias limitantes se repetirá una y otra vez. El séptimo punto es investigar de dónde vienen estas creencias. Como te decía, muchas veces las hemos aprendido a lo mejor del círculo del que nos rodeamos, la familia, pues las ideas o creencias a lo mejor de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Todo este entorno muchas veces nos han hecho que nosotros adoptemos creencias que realmente no son algo con lo que nosotros nos identifiquemos o no son algo que realmente tú digas, bueno, ¿y esto era verdad? ¿Y realmente esto pasó? ¿O por qué creemos esto? ¿Por qué creemos que a lo mejor el dinero es difícil de conseguir? ¿Por qué decimos que el dinero no nos va a alcanzar? ¿Por qué pensamos que la salud es difícil para nosotros? ¿Por qué siempre tendríamos que estar enfermos? Todas estas cosas, te digo, son creencias. Y como tú las fuiste adoptando desde niñez y como las fuiste sintiendo, las estuviste pensando durante un periodo largo de tiempo, entonces por eso se arraigaron. Pero cuando tú las empiezas a investigar, las empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que muchas de ellas no son tuyas. Y si tú algunas tienes que son tuyas y que no son benéficas, también indaga, también investiga. ¿Por qué creo esto?
¿Qué experiencia de mi pasado me hizo creer que esto era verdad? Y lo segundo es, ¿y esto se puede cambiar? Sí, bueno, pues lo cambio. No tengo que seguir amarrada a una creencia que solo me está perjudicando. Octavo punto va un poquito de la mano con el séptimo porque es no identificarse. ¿Y a qué me refiero? Si durante un tiempo a ti te estuvieron diciendo que tú eras una persona que a lo mejor se enojaba mucho y te decían que tú eras el enojón y tú te creíste esa idea, entonces tendrías que decir, ¿por qué creo que soy enojón? ¿Por qué acepto que soy enojón? El hecho de que tú te enojes o que muestres un sentimiento no hace que tú te identifiques con esa creencia o percepción que tengan los demás. Simplemente que ellos están reflejando lo que tú percibes de ti mismo. Entonces aquí tendrás que cuestionar, ¿el hecho de enojarme me hace mala persona? No. ¿Tengo derecho a enojarme? Sí. ¿Cómo manejo mi enojo? Entonces como tú empiezas a hacer este análisis más profundo, vas a ver que muchas de estas ideas limitantes van a dejar de resonar contigo y te darás cuenta que ninguna de ellas te define como persona. Si en el pasado tú actuabas o hablabas de cierta forma, bueno, era porque tú lo creías, pero eso no te hace mala persona, simplemente que estabas programado para actuar de esa forma. Pero ahora como tú ya sabes que te puedes programar de otra forma, una forma más positiva, una forma en la que puedes tener más beneficios, bueno, empieza a identificarte con esta nueva versión. El punto 9 es clave, ¿por qué? Porque muchas veces no somos conscientes, pero hasta nuestro mismo entorno nos está condicionando al creer ciertas cosas. Entonces, tienes que ser analítico en decir, bueno, ¿con quién me estoy relacionando? ¿De qué me estoy rodeando? ¿Qué estoy escuchando? Puede ser que a lo mejor tú vivas con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, pero sí tienes que ser, en este caso, firme. Si tú estás empezando a hacer cambios, tienes que empezar a poner límites sanos. Si tú ya no deseas que te digan de cierta forma, si tú ya no te estás identificando algo, tienes que expresarlo. No te estoy diciendo que les grites, que pongas, que hagas drama, eso. No, simplemente es, yo ya no me identifico con eso no es lo mío, ya no me llames así, ya no me digas así, etc. El trabajo es interno. Las personas, obviamente, te están reflejando lo que tú percibes de ti mismo. Tu vida misma es esta percepción basada en tus creencias y experiencias. Entonces, si tú tienes un ambiente, si tú tienes esta percepción de que tu realidad no te está apoyando realmente para hacer estos cambios, empieza a analizar de qué forma tú puedes poner estos límites, de qué forma tú puedes hacer estos cambios para que no sientas que estás peleando con el exterior. Realmente no hay una pelea con el exterior, todo es contigo. Entonces tienes que analizarte por qué sigues dejando que otros te sugestionen, por qué sigues dejando que otros te digan lo que eres o no que no eres. De ahí el poder de saber que tú puedes hacer esos cambios, el poder de saber quién eres, qué piensas y qué crees de ti. Recuerda que para que una nueva creencia se quede en ti, ¿qué tienes que hacer? Repetirla y sentirla. No repetirla así como una afirmación vacía de que, ay, soy rico, pero sigues teniendo ideas limitantes del dinero, sino más bien que digas, bueno, esta creencia que yo tengo del dinero, si ya no me ha beneficiado, ¿por qué no la cambio a una que sí me beneficie? Ahora, cuando tú estás haciendo estos cambios, es lo que te decía, tú llevas a tu asistente, al subconsciente, y para llegar a esa mente es la repetición y el sentimiento. Cuando tú crees algo, hasta le pones sentimiento, ¿no? Si tú crees que algo va a ser benéfico para ti, te emocionas, te pones contento, estás todo feliz. Cuando sabes que algo no va a ser a lo mejor tan beneficioso, ¿qué haces? Te pones triste, a lo mejor te enojas, a lo mejor te frustras, a lo mejor te asustas. Entonces ahí lo sigues impregnando. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú estás haciendo cambios, tienes que mantener esta convicción, que lo que te decía, de la decisión de que vas a pensar y que vas a sentir diferente. A lo mejor al principio se va a sentir un poco raro, a lo mejor al principio no te lo vas a creer. ¿Por qué? Porque tú ya lo venías haciendo de cierta forma. Entonces, cuando tú quieres hacer cambios, recuerda que ahí está tu mente consciente, ahí está tu ego, que te dicen, estás en zona desconocida, entonces no vamos a hacerlo porque qué miedo. Pero recuerda, en lo
lo conocido, no puedes crear cosas nuevas porque ya estás programado para pensar y sentir de cierta forma. Tienes que dar el brinco hacia lo desconocido porque ahí es terreno vacío, terreno nuevo, y en este terreno nuevo, ahí sí vas a poder crear estas nuevas ideas, estas nuevas creencias que sí te beneficien y que sí te ayuden a crear esa vida que tanto sueñas. Entonces recuerda, para crear una nueva creencia tenemos que llegar al subconsciente, a este asistente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la repetición y de la emoción. Entonces la fórmula sería: tu pensamiento más tu sentimiento va a crear actitudes. Una actitud que se repite constantemente durante un periodo de tiempo ¿qué va a crear? Una creencia, y esta creencia ¿qué va a hacer? Cambiar la percepción de tu vida. Entonces tienes que enfocarte mucho en lo que estás pensando y en lo que estás haciendo. De ahí que todos estos pasos que yo te di son este análisis que tienes que hacer. Ahora, también me han preguntado: oye Ale, esto de cambiar creencias es difícil, lleva mucho tiempo. Realmente no. O sea, cuando tú eres consciente de que tienes estas creencias, cuando tú realmente das el paso para hacer estos cambios, cuando tú realmente empiezas a cuestionar, ya no vas a pensar como antes, ya no te vas a quedar en el mismo estado, porque de una otra forma te va a empezar a llevar esta vocecita en la mente que te dice: oye, pero esto lo podríamos hacer diferente, oye, pero esto tal vez podría funcionar así. Ya no vas a querer regresar al pasado. Entonces, este tipo de cambios no son cambios que te tengan que llevar años, realmente no. Lo único, la clave es la decisión y que seas consciente. Si tú tienes esta decisión, esta firmeza de decir: sí, yo quiero tener nuevos cambios, yo quiero hacer cosas diferentes, yo esto ya no lo quiero, bueno, entonces te vas a ser consciente. Y como te vas a ser consciente, vas a tomar todos los pasos que se requieran para hacerlo. Entonces ya sabes, la percepción de la vida que tú estás teniendo ahora está basada en tus creencias, que es el reflejo de tus pensamientos y tus sentimientos. Si no te gusta lo que estás percibiendo en este momento en tu vida, entonces ¿qué tienes que hacer? Cambiar lo que piensas y lo que sientes. Entonces la fórmula solamente es eso, que seas autoanalítico de lo que piensas y lo que sientes. Esta conversación interna que tú tienes día con día tiene que ser una conversación tan empoderada que realmente cuando te llega un pensamiento negativo ni siquiera tenga cabida ahí. A mí cuando yo hice este proceso así me pasó. Empecé a pensar diferente, empecé a sentir diferente, y cuando esta vieja versión o esta vieja creencia limitante quería venir, esta nueva versión que yo había creado hasta parecía como que la pateaba, ¿sabes? Como que la sacaba de mi mente porque decía: no, ya no estamos ahí, ya no estamos pensando así, ya no vamos a reaccionar así. Y eso te empodera. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que dices: oye, ya la tengo tan arraigada a mí en esta creencia de que sí es posible, de que sí puedo lograrlo, de que sí puedo tenerlo, de que sí puedo alcanzarlo, que algo que me diga que no, ya no lo tomo para mí, porque a lo mejor puede que un amigo venga y te diga: es que eso es difícil. Recuerda, esa es su percepción basada en sus creencias. Eso no quiere decir que esta sea tu percepción o que sean tus creencias. Siempre piensa: yo realmente creo esto, yo realmente pienso esto, yo realmente siento esto. Si no, entonces descártalo. Y si hay una pizca de que a lo mejor sí, ahí vuelvo a cuestionar: ¿por qué? Entonces, cuando empiezas a hacer todas estas preguntas, te vas a dar cuenta que lo que empieces a dejar entrar en ti realmente va a ser información valiosa, van a ser pensamientos y sentimientos que te hagan que te abras, que te nutras, que realmente crezcas, y no estos pensamientos que te limiten, que te contraigan y que no te ayuden a obtener esos objetivos, esas metas o esos cambios que tanto quieres. Así que ya sabes, no es que no funcionen todas esas herramientas que tú has hecho, las afirmaciones, la meditación, el que escribas tus decretos, más bien es: ¿qué tengo en mi raíz que esto no ha cambiado? Porque recuerda, tu raíz es como si tú fueras un arbolito. Entonces, por mucho que tú le quieras quitar las manzanas podridas, nada va a cambiar si no arreglas la raíz. El problema no son los frutos, es la raíz. Entonces, si tu raíz no es esta raíz que te empodera, que te hace sentir exitoso, que te hace sentir sano, que te hace sentir amado,
checa la raíz, qué tengo en la raíz, qué tengo que hacer en la raíz. Y cuando tú empieces a hacer esos cambios a nivel profundo, verás que tus frutos ya son eso que tanto quieres, eso tanto que tú anhelas, y va a ser mucho más fácil. No te vas a estar peleando con el fruto porque tú ya sabes lo que tienes en la raíz. Y también a veces me preguntan, oye, pero entonces nunca se van a acabar las creencias limitantes. Simplemente tienes que tener en mente que conforme tú vas avanzando, vas logrando nuevas cosas, vas teniendo nuevas cosas, te vas sintiendo diferente, puede que una otra creencia limitante aparezca, pero como tú ya vas a tener este ejercicio dominado de reconocerlas, de cuestionarlas, hasta de cambiarlas, cuando tú estés en este proceso de que a lo mejor te llega un proyecto más grande y te empieza a llegar esa vocecita de no, es que esto es difícil, acuérdate, bueno, ¿por qué? Desde ahí lo vas a parar y vas a decir, bueno, aquí ya detecté que tengo una creencia limitante, voy a investigar por qué y la vamos a cambiar. Entonces, por eso te digo, no es que sea difícil y tedioso, simplemente va a ser un ejercicio hasta mental, te vas a empezar a dar cuenta y todo eso va a empezar a hacer cambios en tu vida. Ya no vas a tener como este trabajo laborioso que a lo mejor en un inicio lo hiciste porque tenías que detectar mucho, pero ahora conforme vas avanzando te vas a hacer hasta mucho más hábil. Pero a mí me gustaría saber tú qué opinas. ¿Tú sabías lo que era una creencia? ¿Cómo se formaba una creencia limitante? Si tú has detectado tus creencias limitantes, si la has trabajado o cómo las has cambiado. Toda esa información déjamela aquí en los comentarios porque estoy segura que muchas personas también las puedes ayudar, a lo mejor con tus tips, a lo mejor también con cómo te ha ido en esta experiencia, si tú ya las has detectado o no las has detectado. Toda esta información es muy valiosa. Si te gustó este video y te aportó información nueva acerca de las creencias limitantes o te dio una nueva perspectiva acerca de cómo detectarlas y cómo trabajarlas para cambiarlas a tu favor, te pido que me apoyes con tu me gusta y que compartas esta información con aquellas personas que tú creas que esta información les es relevante o que los va a poder ayudar. También recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Akasha Mente y Alma, y en esa cuenta ahí te puedo dar otra información, otros datos que estoy seguro que te van a ayudar en tu día a día. Si tú quieres una sesión 1 a 1, ya sea para canalización de los ángeles, para Reiki, Tarot o numerología, a través de Instagram me puedes mandar un mensaje en privado o también ahí se encuentra el link de WhatsApp para que me mandes tu mensaje y con mucho gusto yo te doy toda la información. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.